Diariamente. Vamos con nuestro invitado, saludamos al economista Ramiro Crespo. Él es presidente de la firma Analytica Security, a quien damos la cordial bienvenida. ¿Cómo amanece, economista Ramiro Crespo? Muy buenos días. Bienvenido a Muy Huancavilca en buenos el días, espacio. saludos a la audiencia. Gracias a Dios, estoy comenzando la semana bien, amanecido bien y también con esta entrevista. Estoy a sus órdenes. Un gusto. Definitivamente la situación económica de nuestro país tal parece como que estamos viendo destellos de luz en este túnel oscuro que hemos vivido los ecuatorianos y el mundo entero, obviamente por el tema de la pandemia. Tal vez, dicen algunos analistas, usted nos va a referir a aquello también, si este aumento del precio en el barril de petróleo, producto justamente de la guerra que está viviendo Rusia contra Ucrania, de pronto le puede ser una boya de salvataje aparentemente económico, pero también al mismo tiempo cómo perjudica las exportaciones de los productos nacionales. Un balance nos haga, economista. Muy buenos días. Muy buenos días. Obviamente el aumento del precio del petróleo es un beneficio para el país, no tanto como antes. Antes la importación de derivados de petróleo que tiene que hacer el Ecuador, son combustibles, era menor de lo que es ahora. Entonces, obviamente, sube el crudo, pero asimismo suben los productos del crudo de petróleo y el Ecuador gasta más en importaciones que antes, pero de todas maneras le queda un saldo positivo. Ahora, la subida del precio del petróleo es como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, y eso nos ha quitado a la vez unos mercados de exportación muy importantes, como Ucrania, como Rusia, que representaban 1.200 millones de dólares de exportaciones y también una cantidad importante de productos agrícolas como uria, etcétera, especialmente de países como Ucrania. Eso se complica con el tema que todavía existe de los contenedores, con el tema que existe también de los chips que están afectando mundialmente todavía la producción de automóviles y cosas por el estilo. Entonces, adicionalmente a una mayor demanda que hay por la cantidad de dinero existente en el mundo, tenemos una mejor oferta por estas causas que he mencionado. Entonces, la situación se vuelve complicada. Estamos también importando inflación de los Estados Unidos, porque la inflación está alta ya con las mismas consecuencias. Hay bastante demanda, pero la oferta, por la ausencia de chips, por la ausencia de cargos, porque no se puede comprar con facilidad, digamos, un teléfono móvil, un teléfono celular, porque los chips no alcanzan y cosas por el estilo, ha creado una inflación en Estados Unidos, inflación que está siendo también importada al Ecuador. Creo que sí nos está afectando dentro de las circunstancias, pero más que nada al sector privado, pero desde el punto de vista fiscal, el Estado está mejor. Pero es una situación que tenemos que manejarla con muchísimo cuidado, porque no es dinero permanente. No caigamos otra vez en lo que se menciona, que los países en desarrollo o subdesarrollados consideran que las bonanzas son permanentes y las crisis temporales, porque esa consideración nos lleva a que sea al revés, las crisis permanentes y las bonanzas temporales. Entonces yo creo que debemos ser muy cautos con este dinero adicional que está entrando y deberíamos, por supuesto, ahorrarlo, reducir deuda y hacer gastos muy prioritarios. Estos bemoles que tiene la salud ecuatoriana,
obviamente hacen que de pronto el aforo, que ahora es 100% para los espectáculos, mire usted como ya están llegando nuevamente los artistas, hay movimiento en los restaurantes, cines, etcétera. De alguna manera también se ve, como decíamos, una actividad mayor, una expectativa mayor. La gente quiere que haya circulantes. Esto es positivo para el país, pero ya casa adentro, lamentablemente va de la mano siempre los temas económicos con las decisiones políticas. Lo que es de conocimiento público, lo que está pasando en la Asamblea Nacional con el presidente Guillermo Lasso. Esa afectación, obviamente interna, como digo, sale también afuera, hacia la imagen internacional. Los inversionistas quieren poner sus dineros en un país tranquilo, seguro, normal, pero nosotros ahí somos bastante anormales. Eh, Después de la elección del presidente Lasso, hubo una reducción notable del riesgo país. Y ha habido cosas como extraordinarias, como la vacunación, como el hecho de que el Ecuador ha sido resaltado como uno de los países en el mundo que mejor lo ha hecho. El mismo doctor Fauci, el jefe de los Estados Unidos para todo el tema del COVID, ha resaltado que el Ecuador ha hecho un mejor trabajo que Estados Unidos. Ese realmente es un trabajo extraordinario que porque ha sido tan bien hecho, estamos pensando que fue fácil, pero realmente implicó un gran esfuerzo de organización que no hubiera sido posible en otro gobierno de las tendencias anteriores. Entonces, pero ya como digo, lo estamos pensando que es fácil, eh, lo estamos olvidando y comenzando a pensar que se debe hacer más. Y es verdad, el gobierno quiere hacer cosas más importantes, reformas estructurales, como vimos en la ley que acaba de ser rechazada, la ley de inversiones, donde quería fomentar eh, el, el, las alianzas públicos-privadas, la inversión extranjera, reformas a los mercados de valores y aspectos de informática o de actualización del país en temas de seguridad o de cibernética. Todo eso lamentablemente ha quedado archivado sin una razón que realmente sea clara, porque la oposición no ha sido capaz de articular bien los motivos por los cuales archivó este tema, y eso obviamente causa una imagen de falta de gobernabilidad y de inestabilidad, porque presenta la imagen de un ejecutivo que tiene a un Congreso totalmente opuesto o muy opuesto a las iniciativas y que quiere hacer la política como siempre. En el país, no, en general, como digo, este rechazo a mejorar la inversión en el país, a atraer mucho mayor inversión, a atraer mucho mayor ahorro externo, tomando en cuenta que falta el ahorro doméstico, realmente sí preocupa en el exterior y entonces podría causar una disminución de, eh, de las inversiones que podríamos tener, especialmente tomando en cuenta que Ecuador ahora se está considerando un lunar en cuanto a ser un gobierno más de mercado, ser un gobierno muy demócrata, que se ha salido de la tendencia socialista del siglo XXI que ha hecho tanto daño a América Latina. 7:19, continuamos la entrevista. Nos saludamos desde la cabina economista Jorge Escobar en compañía de Edison Casañas para este contenido necesario, ¿no? Sobre todo cuando la política o la politiquería, diría yo, vuelve a dejar en un estanque los proyectos o las aspiraciones del Ecuador. Usted decía, sí,
Guillermo Lasso se ha salido del tiesto frente a lo que ha sido un factor común en torno a los gobiernos de izquierda, ¿no? A los gobiernos socialistas. Pero aún así, Lasso hace poco se fue a Chile a la posesión del presidente Boric, quien es de izquierda, y de hecho acudió a un foro para presentar este portafolio de inversiones por más de 30 mil millones de dólares cuando estaba en ciernes, ¿no?, el tratamiento de este proyecto de ley que hoy ha sido negado y archivado por la Asamblea. Es decir, el Ecuador debe de seguir a la cola de lo que pasa a nivel mundial. Hablo de acuerdos comerciales, hablo de la normativa necesaria en el Ecuador para poder seguir abriendo mercados, porque sencillamente hay un grupo que parecería no le interesa que esto suceda, argumentando que se busca la privatización, aun cuando hay limitaciones constitucionales, o que se afirma aquí la idea es beneficiar a los empresarios y oprimir al pueblo. Esto evidencia sin duda un análisis adicional, economista, porque nos vuelve a postergar en el tren del progreso. Así es. Se ha hecho unos esfuerzos bastante importantes para conectar al Ecuador al mundo, para que el mundo invierta más en el Ecuador, como por ejemplo el viaje a China, los acuerdos que se han avanzado con Estados Unidos, esta ley que está pasando en el Senado americano, en el cual se está tratando de reforzar la relación entre Ecuador y Estados Unidos como una relación estratégica de mucha importancia, que nos servirá para fomentar la inversión extranjera, para tratar de controlar en lo posible el narcotráfico, ¿no? Obviamente ha tenido un fomento enorme en los últimos años. También el presidente va a Chile a presentar su proyecto de inversiones como corresponde, y en general se están haciendo esfuerzos para que el Ecuador pueda tener los mejores acuerdos con la mayor cantidad de países. Nosotros estamos rezagados, tuvimos que acoplarnos, aceptar o sea, adherirnos a lo que Colombia y Perú habían negociado con la Comunidad Europea. Eso no se puede hacer en el caso de los Estados Unidos, lo cual es lamentable, y no estamos avanzando con la rapidez de otros países que, por ejemplo, Chile tienen han tenido y ahora tienen obviamente numerosos acuerdos comerciales, que lo único que hace es facilitar más la capacidad formidable que puede tener el Ecuador de exportación. En cuanto a esto de la privatización, lo que le puedo decir es que las empresas del Estado, que por ley se supone que deben tener balances auditados, que deben, por una empresa especializada, escogida por el Contralor, y obviamente que deberían estar al día, porque de eso se trata la rendición de cuentas, no tienen los balances al día. Ninguna de las empresas del Estado que yo conozca tiene los balances al día. Las empresas han sido auditadas, pero se han abstenido los auditores externos de dar la opinión, y cuando un auditor externo se abstiene de dar su opinión, ya está dando una opinión, ya está diciendo: no encuentro la suficiente opinión como para pronunciarme si estos balances, estos estados financieros se representan de una manera lógica, de una manera consistente, de una manera aproximada la realidad de la empresa de acuerdo a normas internacionales. En el 2014, Petroamazonas fue auditada. El auditor dejó
no dio su opinión, y no dio su opinión por tres razones. La una, de que Petroamazonas no cumplía con los decretos que tenían que ver con la empresa. Los decretos entiendo que los emite el presidente y el ministro de Energía. Entonces aquí tenemos una situación casi de la colonia en que se trataba pero no se cumplía. La segunda era que cuando entregaba sus barriles de petróleo a Petroecuador y decía que había entregado cierto número de barriles, los Petroecuador no confirmaba si el número era correcto o no. Una cosa tan simple. Petroamazonas estaba encargado de la producción, Petroecuador estaba encargado de la comercialización y no podía confirmar Petroecuador, o no confirmaba Petroecuador que los barriles o el número de barriles entregados por Petroamazonas era el correcto. Y la tercera es que no tenían información para reconciliar caja y bancos. Si eso pasa en la joya de la corona del Ecuador, del Estado ecuatoriano, que también pasa lo mismo en otras empresas como la CNT y algunas más. Entonces, esto de que nosotros queremos privatizar, o sea, como Ecuador, o que se quiere privatizar como Ecuador, es una ridiculez, porque sí sería bueno que se les lleve a las empresas, por ejemplo, las petroleras, a las bolsas de valores, y como fue el caso de Petrobras, que de ser una empresa estatal ineficiente, se volvió una empresa negociada en los mercados de valores de Brasil, de Estados Unidos, del mundo, de gran eficiencia, que descubrió nueva tecnología de exploración, tecnología de exploración debajo del subsuelo marino y cosas por el estilo. Lo mismo, mejoró muchísimo su producción. Lo mismo el caso de Ecopetrol. Colombia tiene menos reservas petroleras que el Ecuador, pero ahora produce 1 millón de barriles al día, gracias precisamente a que Ecopetrol se llevó a los mercados de valores, donde una minoría importante se negocia y sigue siendo en manos del Estado, como en Brasil también el Estado tiene lo que se llama una acción de oro que le permite en ciertos casos tener el poder de veto. Tenemos el caso de Chile, que en Chile produce no más de 4.000 barriles, pero que fuera de Chile, la ENAP, la empresa chilena, produce cerca de 250.000 barriles de petróleo. Nosotros, en el caso ecuatoriano, no tenemos esas deficiencias tan importantes y por el contrario, no tenemos balances, tenemos problemas de contaminación, realmente no sabemos cuánto mismo se está exportando, realmente hacemos inversiones increíbles en refinerías que no funcionan, no estamos seguros si nos están robando o no, puede ser que el robo sea contable, que digan que están exportando cierto número de barriles y en verdad se está exportando más, no hay manera de verificarlo. Y también hemos tenido ya el caso de 2 contralores, los 2 últimos acusados de glosar a los contratistas y luego quitarles las glosas a cambio de dinero. ¿Qué es más fácil? Glosar y luego poder quitar las glosas en una empresa que tiene una buena auditoría o no, o en la que no tiene, obviamente en la que no tiene. Entonces, a mí me preocupa que estas empresas estatales han sido botín de la clase política y bajo el pretexto de que se va a privatizar y por lo tanto favorecer a la clase, al sector privado, a la gente rica y perjudicar a los pobres, no tiene ningún sentido, porque en definitiva el petróleo no es de las clases pobres, no es de las clases ricas, el petróleo es de la gente que nos gobierna. Ahí es una torta que se reparten sin que los ecuatorianos tengamos un verdadero conocimiento de lo que está pasando
y sin que los ecuatorianos aprovechemos esta riqueza que hemos tenido como deberíamos haberla aprovechado, en este momento deberíamos tener con muchísimo mayor eficiencia y menos daño ambiental, por lo menos la producción de $1 millón de $1 millón de barriles, y deberíamos obviamente haber aprovechado esta oportunidad de exportar hidrocarburos que poco a poco se está cerrando debido al cambio climático. Bien, agradecemos la comparecencia del economista Ramiro Crespo. Él es analista y también ha hecho una mirada no solo desde la economía, sino desde la política, porque está la ciencia de la economía política, economista Crespo, y que no puede abstraerse de ese análisis permanente. Ojalá en los próximos días este escollo sea superado en el Parlamento y de cara a lo que se busca en el Ecuador con una economía aún convaleciente debido a la pandemia. Que tenga un excelente inicio de semana, economista. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Igual. Bueno, nosotros continuamos acá en el espacio Contrapunto de Radio Huancavilca en esta semana, 7:30. Luego volvemos. Tenemos otro invitado.